Y hoy día vamos a continuar estudiando lo que está en 2 de Timoteo, tan solo 2 versículos, pero creo que el día de hoy vamos a entender cuál es nuestra responsabilidad y nuestro llamado como hermanos en fe. Así que repita conmigo la siguiente palabra que para mí es un poco difícil: Onesíforo. Para usted fue bien fácil. Onesíforo. Y realmente por ahí había escuchado una que otra vez acerca de esta persona, de este hombre, este varón de Dios. Pero hoy día que vamos a estudiar un poquito más su vida, vamos a quedar, creo yo, impactados acerca de esta persona y nunca nos vamos a olvidar de Onesíforo. Pero antes de poder entrar y leer estos 2 versículos de 2 de Timoteo 1, 16 y 18, quisiera que podamos entrar un poquito en contexto. 2 de Timoteo es una de las cartas que escribió Pablo a Timoteo, a quien veía como un hijo. Y esta carta viene desde un lugar muy íntimo, porque a diferencia de 1 de Timoteo, donde le estaba dando pautas de qué tenía que hacer, cómo ser pastor, cómo liderar, cómo defender la verdad, a diferencia de eso, en 2 de Timoteo, Pablo está en una situación diferente. Está encarcelado, está en Roma. Entonces lo escribió desde su arresto. Y es una carta, dicen algunos estudiantes o estudiosos de la palabra, que es una carta como muy íntima y personal, porque de hecho está diciendo: hijo mío, muchas gracias, doy gracias a Dios por ti, doy gracias a Dios por tu ejemplo de fe que vi en tu abuela, en tu madre, y lo sigo viendo en ti. Y les va a seguir diciendo otras cosas dentro de 2 de Timoteo que de algún modo expresan el sentir que tenía Pablo en ese tiempo. Y de hecho, si ustedes leen el primer capítulo, los primeros 16 o 15 versículos, se van a dar cuenta que una de las cosas que Pablo experimentó en ese tiempo fue el abandono. Estaba pasando uno de los momentos, de hecho, más difíciles de su carrera, digamos así, en la fe, porque estaba pasando por un tiempo de abandono. Debido a predicar el evangelio, había sido encarcelado. Y él experimentó el abandono de muchos de los que él esperaba que obviamente no lo abandonaran, de aquellos que a veces podemos llamar amigos y que en algún momento nos dejan o nos abandonan. Y de hecho vamos a ver que la historia de Pablo es muy parecida a lo que pasó en algún momento nuestro amado Señor. Porque ¿cuántos recuerdan que cuando él estaba en Getsemaní, cuántos lo acompañaron hasta la cruz? De hecho, algunas mujeres lo veían de lejos nada más, ¿no? Pero realmente todos desaparecieron. Así que vamos a ver que se parece mucho con lo que pasó Pablo en ese tiempo. El abandono de muchos hermanos en la fe debido a la vergüenza que significaba estar preso. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visitado las cárceles? O tienen quizás por ahí algún familiar súper lejano, quizás, que está en la cárcel y han ido a la cárcel a visitarlo. Algunos dicen sí, otros también. Pero es un poco a veces difícil no contar. Si es que uno tiene un familiar en la cárcel, decir que está en la cárcel es vergonzoso, ¿no? Y si está en la cárcel por algo inocente y es inocente y va a estar ahí hasta que se pruebe su inocencia, igual de algún modo tiene un estigma de humillación, de vergüenza. Nadie que haya estado en la cárcel dice fui un expresidiario, ¿verdad? Porque tiene o lleva consigo una carga de vergüenza. Vamos a leer lo que está en 2 de Timoteo 1:15. Dice: como tú sabes, le dice Pablo a Timoteo, todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Figelo y Hermógenes. Está hablando de que incluso, dice, todos me abandonaron. Todos los de la provincia de Asia. ¿Cuántos hermanos habrían allí? No sabemos, pero todos los que estaban allí, dice, me abandonaron. Y en el capítulo 4, versículo 16 dice: la primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron, que no se lo tomen en cuenta. Él dice, nadie me acompañó. Y si conocemos un poquito de la vida de Pablo, sabemos que fue un hombre evangelista, misionero, apóstol, que iba y a cualquier persona, sin importar si era judío o no judío, iba y predicaba el evangelio. Y que esas personas que conocían a Pablo, que sabían de la pasión que él tenía, que incluso les había estado enseñando paso a paso cómo avanzar en el evangelio, cómo servir, cómo creer, las primeras pautas importantes, ninguno de ellos estuvo con él en el momento más difícil de su vida. Estar en la cárcel es, como siempre se dice, un lugar de criminales. Y aún si uno es inocente, como les decía, tiene una carga, un estigma de vergüenza y de condenación.
Si ya antes de estar en la cárcel, Pablo ya incluso varias veces, muchas veces, intentaron matarlo, imagínense si ya desde antes se cuestionaba su ministerio, ahora que estaba en la cárcel, mucho más. Dirían, ese Pablo sí, pero ahora está en la cárcel. Uy, seguramente es porque no estaba haciendo las cosas como Dios quería que las hiciera. ¿No se parece un poquito a nosotros? Yo sé que si les pregunto cuántos han estado en la cárcel, nadie va a levantar la mano porque obviamente ninguno de ustedes, creo, ha estado en la cárcel. Pero podemos identificarnos con Pablo cuando hemos pasado por alguna de estas situaciones donde hemos sentido que nos han dado la espalda o que no estuvieron justo en el momento que más lo necesitábamos. Y Pablo pasó por eso precisamente. No faltaron quienes señalaron que el hecho de que él estuviera en la cárcel era porque tenía seguramente la desaprobación de Dios sobre su vida. Y yo sé que como dije hace un rato, ninguno de los que estamos aquí ha estado en la cárcel, pero sí podemos entender a Pablo y entender lo que él sintió, porque quizás en algún momento en nuestra vida pecamos de un modo quizás muy vergonzoso y no sé, nos disciplinaron o dejamos de ir a la iglesia y quizás nadie nos escribió, nadie preguntó por nosotros, o de pronto nos veían como el que, no sé, el que falló o el que no vino justo en el momento que le tocaba servir. Para los que usualmente servimos en música, es un poco interesante porque cuando no servimos ya a veces están pensando, lo disciplinaron, lo sentaron. Y me ha pasado que en algún momento cuando pedí permiso por mi tesis para no servir como 2 meses, me preguntaron, ¿cómo estás? Ya no te veo servir. Y yo solamente pedí permiso, ¿no? Pero me hizo dar cuenta cómo es que rápido podemos pensar, si no lo veo servir un domingo o si no está haciendo lo que usualmente suele hacer, seguro algo hizo, ¿no? O seguramente ya pecó, o seguramente ya le disciplinaron o ya le llamaron la atención. Pues ya saben, como seres humanos somos muy rápidos para juzgar. Pero ¿qué dice la palabra? Que debemos de ser más bien lentos para juzgar y rápidos para oír, para escuchar. Precisamente eso estaba pasando Pablo. Y nosotros podemos identificarnos cuando quizás hemos pasado algún problema y no viniste, no fuiste a tu hogar y tu líder ni siquiera te escribió, ni siquiera te preguntó por qué no viniste. O quizás estuviste muy enfermo y pusiste tu motivo de oración y hasta ahorita nadie ha orado por eso. Justo eres ese típico caso que siempre se pasa rápido. A quienes dirigimos la oración, de verdad, hermanos, hay motivos de oración que se pasan súper rápido. Y a veces uno ha leído la primera parte, pero como no ha leído la segunda parte, prefiere, pasar al siguiente para no orar mal, ¿no? Pero si no se ha orado por algún motivo que tú has puesto, digamos, los sábados de lunes a viernes en la oración virtual por Facebook, no pienses que lo hacemos a propósito. Realmente no lo hacemos a propósito, se pasa súper rápido los motivos de oración. Pero quizás ha pasado eso, ¿no? Has sentido que no es tan justo cuando más lo necesita. Y quizás a tu mente ha venido, justo la iglesia no está cuando más lo necesito. O mi líder no está cuando más lo necesito. O mis amigos de la iglesia ya no me escriben ahora que ya no estoy yendo como lo necesito. Christopher Shaw dice, la angustia se intensifica notablemente al ver que muchos optan por mantener la distancia o incluso darnos la espalda. El silencio de quienes deberían apoyarnos es más difícil y más doloroso de digerir que la prueba misma. Este hombre está diciendo la angustia de saber que no está esa persona en quien yo confío, mi amigo, mi amiga, mi líder, la persona que siempre está ahí, que esta vez no está. Esa angustia, ese silencio, ese que no me pregunte cómo estoy, ese darme la espalda, puede ser incluso, dice, más difícil de digerir que la prueba por la que estoy pasando. Así que hoy vamos a ser, creo, confrontados, pero sobre todo examinados en el hecho de qué tanto estamos siendo como estos creyentes de Asia que abandonaron a Pablo en el momento que más lo necesitaba, o como Onesífero, que les dije hace un rato, que vamos a ver qué es lo que hizo y vamos a entender que nuestro llamado es ser cada vez más como él. Así que vamos a ver qué hizo Onesífero. Ahora sí, vamos a entrar a esta primera parte, 2 Timoteo, versículos 16 y 18 del primer capítulo. Lo voy a leer en la versión NTV. Dice,
que el Señor muestre una bondad especial con Onesífero y toda su familia, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Cuando vino a Roma, me buscó por todas partes hasta que me encontró. Que el Señor le muestre una bondad especial el día que Cristo vuelva. Y tú bien sabes de cuánta ayuda fue en Éfeso. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que hubo personas que lo abandonaron. De hecho, muchas personas que lo abandonaron, pero hubo una, solo una, que se preocupó tanto por él que no se cansó de buscarlo en toda Roma hasta encontrar la cárcel en la que él estaba. Y en respuesta a esto que hizo Onesífero, Pablo dice que Dios lo bendiga a él y a su familia, y lo bendiga de un modo tan especial hasta el día en que Cristo vuelva. El ejemplo radical de Onesífero nos muestra que nuestro llamado es estar, animar y apoyar a nuestros hermanos cuando están en momentos de crisis. Y nuestra respuesta y el ejemplo que nos deja Pablo es el de ser agradecidos. Por eso vemos el principio que es: seamos agradecidos y bendigamos a quienes nos apoyaron en tiempo de crisis. Quiero que venga a su mente y recordarle cuál ha sido ese último momento de crisis que ha vivido este año y quiénes estuvieron con usted. Obviamente todos vamos a decir Dios, porque obviamente Dios ha estado con nosotros siempre, todo el tiempo. Pero sabe, Dios muestra su amor a través de las personas. Así que quiero que pueda pensar en cuáles son esas personas que han estado con usted en los momentos, digamos, más difíciles o cruciales de su vida. Y vamos a ir desmenuzando esto que hizo Onesífero poco a poco. Y hay un principio y está en Proverbios 17:17. Dice: un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Me parece que la Reina Valera dice, el amigo ama en todo tiempo, ¿no? Y un hermano nace para ayudar en tiempos de necesidad. Hace mucho tiempo ya vengo pensando en cuál es mi propósito como hermana. Yo creo, y estoy totalmente segura, y la Biblia lo respalda, de que nuestra vida tiene propósito. Lo decíamos el domingo, ¿no? Pero ese propósito, que es general, de poder conocer a Dios, se diversifica, se ramifica en diferentes maneras. Por ejemplo, ¿cuál es tu propósito en tu trabajo? ¿Cuál es tu propósito en tu familia? ¿Cuál es tu propósito, digamos, personal o profesional? Y en mi caso familiar, yo pensaba, ¿cuál es mi propósito como hermana mayor? ¿Por qué Dios quiso que yo fuera hermana mayor y por qué no fui hermana menor, la ingreída, digamos, de la casa? ¿Por qué fui hermana mayor? Y hoy día tengo la respuesta, porque en Proverbios 17 dice: y un hermano nace para propósito, ayudar en tiempo de necesidad. Así que si usted tiene un hermano o hermana, hablamos de hermanos de sangre, pues ha nacido para ayudar a ese hermano. Pero también podemos usar ese mismo significado para nosotros que somos hermanos y hermanas en fe, ¿verdad? Cuando usted entra aquí a la iglesia, ¿cómo saluda a la persona que está a su costado? ¿Qué le dice? Buenas noches, estimado, estimada. Bueno, algunos sí, pero ¿qué más? Algunos dicen buenas noches, hermano, buenas noches, hermana, ¿verdad? Y eso es lo que somos. En Cristo Jesús somos una sola familia. Y nuestro llamado es ayudar a aquellos que están en tiempo de necesidad. Así que tu propósito y mi propósito es poder ayudar a aquellos que están en tiempo de necesidad. Y quiero derribar alguna excusa, porque a veces nosotros hemos pensado, yo tengo que estar bien para poder ayudar a otros, o yo tengo que no tener ningún problema para poder ayudar a otros, o hemos dicho, es que yo no le voy a entender porque no estoy pasando por lo que esa persona está pasando, entonces no le puedo ayudar. Y si bien es cierto, hay cosas que obviamente no vamos a entender, cada uno experimenta de manera diferente el dolor y el sufrimiento, pero sí podemos ayudar a través de la oración, a través de un consejo. Hay muchas maneras en que nosotros podemos ayudar a aquel que lo necesita. Por ejemplo, si sabemos del caso de que alguien está pasando por un proceso de duelo, sabemos que los primeros 3 meses es un poco difícil. Y de hecho recomiendan que no vayas y le visites porque es un tiempo realmente muy difícil y complicado. Pero ¿qué podemos hacer en esos 3 meses? Orar por esa persona. Si ya pasaron esos 3 meses, ya puedes ir a visitarle poco a poco.
Si ves que quizás por estar en ese momento de dolor ni siquiera se ha fijado en las responsabilidades que tiene en casa, puedes ir y decirle: oye, yo voy a ayudarte a pagar la luz, te voy a ayudar a pagar el agua, no te preocupes, yo voy a hacer ese trámite. O no te preocupes, creo que tus hijos están estudiando, voy a recoger a tus hijos. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hermanos? Esa debería de ser nuestra pregunta diaria. Y Onesífero hizo 3 cosas en específico. Si volvemos a leer lo que está en el versículo 16, vemos que él visitó muchas veces, le dio ánimo, no se avergonzó. 4. Y lo cuarto es que, y que de hecho fue lo primero, fue que buscó a Pablo. Dice en el versículo en el 17, cuando vino a Roma, me buscó por todas partes hasta que me encontró. Para entender un poco esto, los cristianos ya en ese tiempo se veían como un enemigo del imperio romano. Así que no iba a ser fácil que Onesíforo esté buscando. ¿Saben? Conocen de Pablo, el que evangeliza, el que predica, el que habla de que el reino de los cielos ya está cerca, el que habla de que Dios es el Señor y el Rey y el Señor de todo. No podía abiertamente buscarlo de esa manera, pero no se cansó. Yo me imagino a Onesíforo quizás buscando de puerta en puerta, por allí diciendo: a ver, dame la información. ¿Por dónde está? Por allá. Por allí dicen que lo llevaron, por allá dice que le hicieron tal o cual cosa. Y dice, no se cansó. ¿Durante cuánto tiempo estaría él buscándolo? Y muchas veces tú y yo nos rendimos a la primera. Ya le escribí para que venga a mi hogar, ¿no? Me pasa a veces como líder de hogar. Ya le escribí. No viene. Ya una segunda mes. Ya la tercera ya no va a venir, ya ni envío invitación porque ya no va a venir. Pero no puede ser así. Al igual que Onesíforo, que buscó y buscó hasta encontrar a Pablo, tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Si eres líder de hogar, lo mismo. Si quizás no eres líder de hogar, pero eres una oveja de un hogar y ves que alguien no está viniendo, de hecho el asiento que está a tu costado, que está vacío, es el lugar de alguien del cual quizás tú y yo no hemos animado a venir. Porque aunque pueda sonar un poco feo, amada iglesia, y podemos ser fieles en venir los miércoles, pero nos estamos volviendo quizás egoístas y solo nos estamos preocupando por yo ir y seguir mi proceso. Y no debemos de solamente tener esa mirada de yo voy y hago mi proceso, a mí me toca ir o yo quiero y tengo que estar, sino yo debo de animar a otros también para que estén. Porque ¿qué dice la palabra? Que no dejemos de congregarnos. ¿Y cuántos hermanos nuestros están quizás dejando de congregar porque están desanimados, porque no hay nadie que les escriba, porque no hay nadie que les esté diciendo: oye, te esperamos por si acaso, te extrañamos en la reunión, no viniste, si me di cuenta por si acaso? Y quizás nos podríamos enterar por qué no está viniendo y podríamos ayudar de una manera más sabia y estratégica. De hecho, Onesíforo, su nombre significa que trae beneficios. Y realmente así fue para la vida de Pablo. Fue un amigo de Pablo y le brindó apoyo en los momentos más críticos, como decíamos, de la vida del apóstol. Si bien es cierto, Pablo era un hombre, yo me imagino que era un hombre de un carácter firme, porque a pesar de estar en la cárcel, escribió varias cartas, incluso escribió la carta a los filipenses diciendo: alégrense, les repito, alégrense, estando en el momento más difícil. Y obviamente una cárcel no es como un cuarto del mejor hotel. No sé, ¿cuál es el mejor hotel aquí en Perú? ¿El Sheraton? ¿Sí? Imagínense la zona VIP, la que es así, tiene, no sé, una cama de queen o king, no sé cuántas plazas. Obviamente la cárcel no es así. Y obviamente en ese tiempo la cárcel era mucho más rudimentaria de lo que es en la actualidad. Ahora imagínense estando en esa condición, con ese ambiente, él se alegraba. Así que él no estaba sufriendo, súper afligido, pero él valoró el hecho de que aunque todos lo abandonaron, Onesíforo luchó hasta encontrarlo y lo vino a visitar no una vez, sino, como él dice, muchas veces. Onesíforo fue un creyente con toda su casa. Se esmeró en transitar ese camino diferente de lo que habían hecho otras personas, como los de Asia, que en comparación abandonaron a Pablo. Se enfocó en encontrar a Pablo y no se rindió hasta lograrlo, hasta animarlo y apoyarlo, pese al peligro que eso significaba para su propia vida. Lo pudieron haber puesto a él también en la cárcel, pero él no se rindió y sobre todo él no se avergonzó. Él no lo hizo por obligación, sino que el hecho de que esté buscándolo hasta encontrarlo demuestra que lo hacía por amor.
Porque si lo hubiera hecho por obligación, lo hubiera intentado 1, 2, 3 veces, ya, ok, ya lo intenté. Pero no, él sí insistió y insistió, y esa es una evidencia, esa perseverancia demuestra un corazón amoroso. Nuevamente, versículo 17, cuando vino a Roma, me buscó por todas partes hasta que me encontró. Así que vamos a ver ahora algunas pautas importantes del ejemplo de Onesíforo, pero también de la respuesta de Pablo frente a lo que su amigo hizo. Y vamos a leer el versículo 16 para ir entrando en detalle. Dice, que el Señor muestre una bondad especial con Onesíforo y toda su familia. Por lo que él hizo a Pablo, Pablo estaba diciéndole, le estaba contando, por así decirle, el chisme a Timoteo, le estaba diciendo que Dios lo bendiga a este hombre porque vino cuando todos me abandonaron, y que lo bendiga a él y a su familia. Dice que el Señor muestre una bondad especial. Por gratitud, Pablo pide que Dios conceda misericordia, como está en otras versiones, o en la NTV que dice una bondad especial para Onesíforo. Que Dios muestre especial cuidado y provisión para él y su familia. Amada iglesia, ser agradecidos nos lleva a bendecir. Ser agradecidos no solamente es decir gracias, sino se ve en nuestras actitudes. Se ve en las decisiones que tomamos, se ve en las acciones. No solamente decir gracias, sino que nuestra gratitud se evidencie. En el caso de Pablo, ¿cómo agradeció? Me imagino que no solo le agradeció a Onesíforo con palabras como gracias por visitarme, sino que aquí es la evidencia. ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando por él, rogando a Dios que lo bendiga de un modo especial. Ser agradecidos nos lleva a bendecir. Ser agradecidos con las personas que Dios ha puesto en nuestra vida para ayudarnos, a veces para animarnos, otras para corregirnos, para instruirnos, son expresión de su amor. A veces hemos escuchado Dios me habló o Dios me ha mostrado su amor de tal o cual manera. ¿Sabe cómo es esa manera? Aparte de su palabra, es a través de las personas. Nosotros somos esas manos extendidas, esos pies extendidos de Dios aquí en la tierra. Y yo creo y estoy segura que muchos de nosotros hemos experimentado ese amor de Dios a través de un abrazo de alguien, a través de un consejo, a través quizás de una mirada, de un escuchar la conversación o cómo te sientes. Muchos hemos experimentado esa misma ayuda que recibió Pablo. Otra vez les pregunto, ¿por quién tienen que agradecer? ¿Por quién tienen que agradecer en esta noche? ¿Quién fue ese Onesíforo o Onesífora que vino a ayudarles en el momento más difícil? Que vino y les dijo, oye, sé que estás pasando por un momento de dificultad económica, mira, vengo con estos víveres. O que te dijo, mira, he escuchado que están dando trabajo en tal lugar, mira, te paso la voz. O mira, estoy orando por ti. ¿Quién ha sido ese Onesíforo en tu vida? Y de hecho la bendición que Pablo estaba lanzando aquí no era una bendición personal, solo para Onesíforo. Ahora, ¿quién fue a visitar a Pablo? Solo él, no fue su familia. Pero Pablo dijo que el Señor muestre una bondad especial con Onesíforo y toda su familia. Mira, lo que tú haces puede traer bendición sobre tu familia. Y es que la palabra nos enseña, ¿verdad? He puesto al cielo y a la tierra por testigos. Tú puedes elegir vida o muerte, bendición o maldición. Dice para ti y tu descendencia. Todo lo que hacemos en esta vida es una siembra constante. Y como siempre nos han enseñado en esta casa, cuando cosechamos mucho más de lo que sembramos. Así que si usted y yo sembramos amor y compasión, eso mismo cosecharán nuestros descendientes, nuestra familia, nuestra generación. El bien que los padres hacen redunda en bendición para su descendencia. Todos los días estamos tomando decisiones que pueden traer bendición o pueden traer maldición. La palabra nos enseña que no dejemos de hacer el bien hoy que podemos hacer ese bien. Por eso nuevamente no necesitamos tener 1,000 soles en nuestro bolsillo libres para recién ayudar y ser generosos. Si tenemos una papa en nuestra casa, podemos partir la mitad y darle esa otra mitad a quien lo necesita. Amén. No necesitamos tener un montón, lo que ya tenemos, eso es lo que tenemos que dar. La buena decisión de Onesíforo trajo bendición para él y para su familia.
Así que, ¿qué decisiones tenemos que tomar nosotros? Y vamos a ir un poquito profundo en qué es lo que hizo este hombre. Como lo repetí anteriormente, 4 cosas. Lo visitó muchas veces, le dio ánimo, no se avergonzó de él y no se cansó de buscarlo. Cada visita que él le daba, dice, le daba ánimo. De hecho, esta palabra, cuando Pablo dice, me visitó muchas veces y me dio ánimo, podría traducirse como me refrescó. ¿Cuántos han estado en pleno verano con mucha sed? ¿Y qué es lo que toman? Obviamente no toman gaseosa ustedes toman agua o limonada, ¿verdad? Con un montón de hielo, 0 azúcar, ¿verdad? ¿Y eso qué hace? Les refresca, ¿verdad? ¿Cómo se siente? Una delicia que estando uno con demasiado calor, entra friecito. Es lo mismo. Esa visita que Onesíforo hizo a Pablo le traía frescura, le traía alivio. Dice que se podría traducir como me refrescaron, sus visitas me refrescaron. En medio de las condiciones de la cárcel, las visitas de Onesíforo fue como una brisa fresca que le infundió ánimo y aliento, alivio. Y la palabra alivio significa desinflamar. O sea, eso quizás que también Pablo sentía, porque era humano, obviamente. Este amigo le traía ánimo, seguramente le hablaba, sí, mira, afuera están también predicando el evangelio, por el hecho de que tú estés aquí afuera también están predicando el evangelio, y cuéntame, ¿cómo van en la iglesia de allá? Esto y lo otro, y me imagino que le haría ahí la conversación a Pablo, porque no me imagino que Pablo sea de los tímidos, sino de esas que están todo el tiempo ahí hablando y hablando. Así que recuerda, no necesitamos aparecer con la solución al problema. Mira, Onesíforo no fue y dijo, mira, ya estoy buscando cómo sacarte de la cárcel, he contratado al mejor abogado. No, a veces tú y yo no vamos a tener la solución para el problema de la persona que está a nuestro lado, de lo que está pasando, pero con el hecho de que tú estés a su lado, le estás demostrando que esa persona no está solo. Una vez más, no necesitamos tener la solución al problema, solo necesitamos recordarle a esa persona que no está sola. Una de las cosas que el enemigo hace cuando estamos pasando por problemas es meternos esa mentira de que estamos solos, de que nadie nos entiende, de que todos se olvidaron de nosotros. Pero cuando nosotros, como hijos de Dios, demostramos ese amor al estar al pendiente de aquel que está mal, de aquel que está enfermo, de aquel que está pasando por una dificultad, le estamos diciendo, es mentira eso. Dios sí te ve y Dios está contigo en esto que estás pasando. ¿Qué utiliza Dios? Aparte de su palabra y aparte de su espíritu, hablando a nuestro espíritu, a nosotros. Dile a la persona que está a tu costado, a ti. Dile, te usa a ti. Tú eres ese canal para otras personas y tú le estás diciendo con tu vida, Dios está preocupado por ti. Dios te ve, Dios está al pendiente de ti. Él se arriesgó a buscarlo. Como les decía, el cristianismo en ese tiempo era peligroso, se veía como un enemigo para el imperio romano. Pero él hizo lo contrario de lo que hicieron los creyentes de Asia, que como Pablo dice, me abandonaron. Romanos 1:16, creo que casi todos lo tenemos memorizado, ¿no? Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y mira, Onesíforo vivió eso, él no se avergonzó. Los demás sí sentían vergüenza, y si de hecho les animo a que puedan leer todo el primer capítulo de 2 Timoteo, vas a darte cuenta que Pablo decía, estos de Asia se avergonzaron de mí, yo no me avergüenzo de estar en la cárcel. Decía, por favor Timoteo, tú no te avergüences de que yo estoy en la cárcel. Y claro, porque Pablo tenía bien claro de que lo que él estaba haciendo valía la pena. Así tenga que estar en la cárcel, él lo estaba haciendo por amor a Dios, por amor a la buena noticia. Romanos 1:16 nos recuerda a no avergonzarnos del evangelio y todo lo que eso incluya, incluso sufrir a través del evangelio. No hay razón válida para ocultar nuestra fe. Y esta semana estaba averiguando un poquito o recordando lo que significa la palabra vergüenza, y es turbación del ánimo por la conciencia de una falta cometida, pero también por una acción humillante. Vergüenza es esa turbación, esa inestabilidad en nuestro ánimo por 2 cosas: por algo que tú hiciste y que sabes que no estuvo bien, o por algo que te hicieron y te humillaron. Entonces dice, te frena para poder expresarte tal y como eres. En otras palabras, la vergüenza es contrario a vivir con valentía. Y todas estas personas que creían
en Dios, que decían que amaban la iglesia, que eran creyentes en Asia, sintieron vergüenza de Pablo y por eso lo abandonaron. Dice, me dieron la espalda, no estuvieron cuando yo más lo necesité. Mi pregunta es, tanto para mí como para ustedes, ¿cuántos estaríamos dispuestos a arriesgarnos por un amigo? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a arriesgarnos, a gastar de lo nuestro por otras personas? ¿Cuántos estaríamos dispuestos? Hace varios minutos atrás les decía, ¿no?, que traigan a su mente esos momentos donde pasaron dificultad y hubo alguien que les ayudó. Yo tengo varios ejemplos de eso. Cuando mucho tiempo atrás todavía yo no estaba trabajando, recién estaba estudiando, pero tenía muchos gastos. Sin embargo, estaba sirviendo en la iglesia. Yo recuerdo que hubo una persona que me dijo, he visto que tú estás sirviendo bastante en la iglesia y seguramente vas a necesitar para tus pasajes. Toma, te voy a dar esto para que puedas suplir para tus pasajes. Esa persona me estuvo dando para mis pasajes no un mes, no 2 meses, sino durante todo un año. ¿Cómo no estar agradecida con esa persona que me estuvo ayudando? No porque yo se lo pedí, sino porque nació en su corazón. Y yo, a través de esas acciones, yo me daba cuenta de que Dios estaba respaldando lo que yo hacía. Era ese tiempo en el que teníamos que ir hasta Puente Piedra, creo me parece, o no recuerdo el nombre, Santa Rosa, y íbamos allí a poder evangelizar, a poder compartir el evangelio, a enseñar y demás. Íbamos hasta allá. Y era el tiempo en el que en la IBE Callao había 4 servicios. No miento, 3. 2 en la mañana y 1 en la noche, ¿no? Y era a veces súper cansado. Pero aún así vi el apoyo por parte de Dios. Y varias veces me pasó estando en la universidad, cuando no podía pagar, habían personas que se acercaban a mi mamá y le decían, Dios ha puesto esto en mi corazón, toma, esto es para tu hija, para que pueda continuar estudiando. Y en ocasiones era la cantidad que necesitábamos para pagar los estudios, hasta que ya luego más adelante, con la ayuda de Dios, pude obtener la beca y terminé de estudiar en la universidad. Pero yo veía en esos pasos el respaldo y el cuidado de Dios. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros. ¿Cuántas veces mis líderes han sido como Onesíforo? Me han estado escribiendo, no sé, en tiempo de pandemia, que me dio una media crisis, ¿no? Hey, ¿cómo estás? ¿No? La pastora tuvo el ministerio de llamarnos, no sé cuántos les llamaron, a mí sí, pero nos estuvo preguntando, hey, ¿cómo estás? ¿No? Aparte de cómo estás como salud, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y allí estaba animándonos, allí estaba quizás corrigiéndonos, allí estaba dándonos un consejo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, sí, mis líderes estuvieron conmigo? Sí, mi hermano, mi hermana en fe estuvo conmigo, me animó, me aconsejó, me corrigió. Cuando yo pensaba que estaba haciendo bien las cosas, pero no las estaba haciendo bien, me corrigió. Yo puedo dar varios ejemplos de eso. Algunos de ustedes a veces me ven como muy pegada al pastor Daniel, es porque en verdad yo lo veo como un padre, porque en muchas ocasiones me ha dado consejo, así también como me ha corregido, me ha dado consejo, me ha animado, me ha bendecido en varias ocasiones. Por eso es que pienso que, y eso es algo que he aprendido mucho de mi mamá, que no podemos dejar de ser agradecidos con aquellas personas que nos han bendecido. Pero más allá de eso, tenemos que hacer un pasito más. No solo estar agradecido con aquella persona que me bendijo, sino también ser de aquellos que bendicen a otros. Tenemos que salir de nuestra comodidad, de nuestro confort, de nuestro espacio y no solamente, ay, qué bueno que esta persona me bendijo, ahora yo que tengo le voy a bendecir. Sí, pero solamente se quedaría aquí en 2 niveles. Pero si tú bendices a otra persona, estás extendiendo eso que en algún momento hicieron sobre ti hacia otras personas. Porque dicen que el amor es como una cadena, ¿verdad? Uno al otro, como una cadena de dominó. Uno al otro, uno al otro, uno al otro, uno al otro. Y así podemos compartir con otros lo que Dios ha hecho a través de nuestra vida con otras personas. Entonces necesitamos recordar esta verdad. Vemos, Onesíforo no se avergonzó de Pablo a pesar de que era un prisionero. No dijo, bueno, otras personas irán. Hay tantas personas a las que Pablo ha evangelizado. Bueno, esas otras personas irán. Él no esperó a que le dijeran, no ha ido nadie, ya ha pasado un mes y no va nadie. No, él se enteró de que Pablo estaba en la cárcel y fue a buscarlo hasta encontrarlo. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en esto de, bueno, otras personas lo ayudarán? No, ya más adelante. No, cuando ya esté en tal situación voy a poder ayudar. No, amada iglesia, tenemos que ser como Onesíforo, que ni bien supo la necesidad que tuvo Pablo, no se limitó.
Un verdadero amigo es más unido que un hermano. Proverbios 18:24 dice: hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Es verdad, yo he podido ver que hay amigos que parecen amigos, pero están contigo cuando te está yendo bien o en ciertas temporadas. Pero hay otros amigos, los verdaderos, que se mantienen, dice, más leal que un hermano. Son esas personas que están contigo cuando tienes dinero como cuando no tienes dinero. Son esas personas que están contigo cuando estás enfermo como cuando estás sano. Son esas personas que están contigo cuando te va bien como cuando te va mal. O cuando estás haciendo bien como también cuando estás haciendo mal. Y te van a decir: esto estás haciendo mal. Yo siempre le digo a los jóvenes, ¿no? ¿Cómo puedes identificar a un buen amigo? Cuando te corrige. Porque el amigo son es ese amigo que dice: ay, no, tú estás haciendo todo bien, ¿no? Nunca te va a resaltar lo que hiciste mal. Si sabe que estás haciendo mal, no te va a decir nada por vergüenza, por no perder tu amistad. Ese no es un buen amigo. El buen amigo es aquel que es capaz de tener valentía para decirte: estás haciendo esto mal, esto no es correcto delante de Dios. Pero mira, hay que hacer esto. Mira, busca ayuda. Mira, puedes hacer esto y lo otro. Busca que esa otra persona cambie o mejore. Eso hace un verdadero amigo. ¿Cuántos de nosotros tenemos amigos como Onesíforo? Amén, ok. ¿Y cuántos debiéramos de ser como Onesíforo? Amén, todos, ¿verdad? Porque todos queremos tener buenos amigos. Yo quisiera tener un montón, como la canción. Yo quiero tener 1 millón de amigos, ¿verdad? Todos queremos tener 1 millón de amigos, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros somos buenos amigos? La palabra dice: aquel que quiera tener buenos amigos, que sea primero un buen amigo. Aquel que quiera tener amigos, que sea un buen amigo. Así como alguien nos bendijo o nos ayudó en necesidad, así nos toca hacer a nosotros. Por último, en 2 Timoteo 1, versículo 18, ya que Pablo está bendiciendo a Onesíforo y a su familia y está explicando por qué, en el versículo 18 dice: que el Señor le muestre una bondad especial el día que Cristo vuelva. Y tú bien sabes de cuánta ayuda fue en Éfeso. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo? Que el día en que Cristo vuelva le pueda decir: fuiste un buen siervo, fiel. Fuiste un siervo bueno y fiel, Onesíforo. Ayudaste a Pablo cuando todos lo abandonaron. Tú no lo abandonaste. Tú no te cansaste de buscar en Roma hasta encontrarlo. Eres un buen siervo. Has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Eso es lo que estaba diciendo Pablo, que Pablo estaba orando, ¿no? Que Dios lo bendiga de un modo tan especial a este hombre y a su familia hasta el día que Cristo vuelva, que pueda ver ese llamado de Dios hacia su vida. Las recompensas no son solo en esta vida, y eso es algo que tenemos que tenerlo tan claro, amada iglesia. A veces nos olvidamos que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Somos peruanos, sí, pero nuestra ciudadanía y nuestro DNI, como dice el pastor, tenemos 2 DNIs, ¿verdad? Un DNI peruano y otro DNI del cielo, ¿verdad? Eterno. Tenemos que recordar eso, que nuestra ciudadanía no está aquí. A veces estamos desgastando nuestra vida, dándolo todo, pero para frutos que se van a acabar en esta tierra, que como dice la palabra, la polilla lo va a corroer y se acaba aquí. Pero tú y yo necesitamos, aunque tengamos nuestros pies en la tierra, tener nuestra mirada en el cielo, en lo eterno, y recordar que la mayor riqueza que podamos tener es aquella que hacemos en el cielo. Esas buenas obras que van a hacer que otras personas vean a Jesús en ti y lo alaben y le reconozcan y lo busquen. Las recompensas no son solo en esta vida, trascienden la eternidad. Si las mujeres somos quizás detallistas, de estar ahí chequeando todo, de ser buenas observadoras, hace bastantes domingos atrás aprendimos que somos diseño de Dios y que reflejamos de alguna manera a Dios, ¿verdad? Ahora imagínense cómo será Dios. Lo apunta todo, lo sabe todo, ¿no? Tal persona ayudó a tal persona. Tal persona le mandó un mensaje
por Facebook, le envió la transmisión de los 3 servicios, tal persona le ayudó económicamente. Dios lo sabe absolutamente todo y ve cómo tú ayudas a las demás personas. Por eso en Hebreos 6:10 dice: pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Dios no se olvida de esa ayuda que tú has dado. Dios no se olvida de ese favor que tú hiciste, quizás no teniendo mucho, pero diste de lo que tenías. Dios no se olvida y dice: Dios es justo, Él no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. Todo lo que sembremos, eso cosecharemos. La palabra dice: no se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharán. A su debido tiempo. No nos cansemos de hacer el bien. Las acciones que hacemos aquí sí tienen un efecto en la eternidad. Acumulamos riquezas en el cielo. A mí me encanta mucho lo que a veces el pastor Pablo dice: yo tengo una cuenta bancaria en el cielo. No, yo no tengo que ir a Scotiabank, no tengo que ir a Crédito, no tengo que ir a Interbank. No, yo tengo una cuenta allá en el cielo. Y ahí estoy que abono y abono constantemente, ¿no? Recordemos eso, acumulamos riquezas en el cielo. Toda obra tiene su recompensa, toda obra hecha por amor tiene su recompensa. Todo lo que sembramos, eso mismo cosecharemos. Así que, amada iglesia, ¿quién tenemos que ayudar? ¿Quién es ese Pablo que quizás está en la cárcel? ¿Quién es esa persona que está desanimada, quizás está enfermo o enferma? Esa persona que está lidiando con la ansiedad, con la depresión. Esa persona que quizás está dudando de su fe, porque todos pasamos en algún momento en nuestra vida, en nuestra carrera de fe, por ese momento de dudar. ¿En verdad Dios es real? ¿En verdad estoy en el lugar correcto? Pasamos por eso. ¿Cuántos de nosotros podemos ser como Onesífero, que no se cansa de ir y de buscar a la persona? Sabemos que no somos nosotros los que vamos a cambiar a las personas, pero Dios puede usar nuestra vida, nuestro consejo, puede utilizar, darnos sabiduría a través de su Espíritu para dar consejo, puede utilizar nuestros brazos, puede utilizar tan solo nuestro tiempo, el solo escuchar. No siempre tenemos que decir algo, a veces lo que más se necesita es solo escuchar. Así que pensemos en esta noche en eso, y ahí donde están vamos a orar. Padre amado, yo te agradezco porque hoy día nos has recordado cuál es nuestro llamado como hermanos. Y Señor, es poder ayudar a aquel que está en necesidad. Es tener ese mismo corazón que tuvo este hombre que no se cansó hasta encontrar a Pablo y lo visitó muchas veces. Le dio palabra de ánimo, le fortaleció en su tiempo de necesidad. Padre, usa nuestras vidas. Y allí donde tú estás puedes decir: sí, Señor, usa mi vida. Usa mi vida para poder dar ánimo a otros. Usa mi vida para quizás corregir, fortalecer a aquel que está desanimado, para bendecir a aquel que necesita ser bendecido. Usa mi vida como un canal de bendición. Y Padre, en esta noche también queremos hacer lo que hizo Pablo. Y queremos agradecer por todos aquellos que estuvieron con nosotros en el momento de dificultad. Y ahí donde tú estás vas a empezar a decir los nombres de estas personas que vienen ahorita a tu mente, que te ayudaron. Vamos, amada iglesia, vamos a ser agradecidos y vamos a bendecir como lo hizo Pablo. Señor, hoy te agradezco por la vida de estas personas que estuvieron conmigo, que estuvieron a mi lado, que me dieron ánimo, que no me dejaron, que me escucharon. Hoy te doy gracias por la vida de esas personas que estuvieron en el momento donde tuve más dolor, donde estuve en crisis. Te doy gracias, Padre, por esas personas que me dieron su tiempo. Te agradezco por esas personas y te pido, Señor, que tú los bendigas con una bondad especial sobre ellos y sobre su familia. Padre, yo te pido que le des una bondad especial el día que Cristo vuelva. Así como oró Pablo, así también oramos, Señor. Ayúdanos a ser de esos hermanos en fe que ayudan al que más lo necesita, que no le da la espalda, que no se olvida de aquellos que están en necesidad, sino que extienden amor, como tú lo has hecho en nuestras vidas. Queremos ser manos extendidas. Queremos ser, Señor, ejemplo de tu amor aquí en casa, en nuestras familias, en el trabajo. Ayúdanos, Padre, a no ser igual. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.